En la pequeña y tranquila ciudad de Nazaret, una joven llamada María vivía una vida sencilla. Era una mujer humilde, dedicada a sus tareas diarias y profundamente devota a Dios. María estaba comprometida con José, un carpintero justo y respetado, descendiente de la casa de David. Aunque su vida parecía común, los cielos tenían un plan extraordinario para ella. Un día, mientras María estaba en su hogar, un ángel apareció repentinamente frente a ella. Era Gabriel, un mensajero de Dios, y su presencia llenó el ambiente con una luz celestial que María nunca antes había visto. Sorprendida y asustada, María retrocedió, pero el ángel habló con una voz suave y tranquilizadora. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. Déjame un me gusta y tu comentario aquí abajo. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, dijo Gabriel, inclinándose levemente ante ella. María, confundida por sus palabras, apenas pudo responder. Su mente estaba llena de preguntas y asombro. El ángel continuó. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y lo llamarás Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Su reino no tendrá fin. María escuchó con atención, pero su mente aún no lograba comprender cómo podía ser esto. Con voz temblorosa, preguntó: ¿Cómo será esto, puesto que no he conocido varón? El ángel respondió con paciencia: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Elisabet, a pesar de su edad avanzada, ha concebido un hijo y está en su 6º mes, porque para Dios nada es imposible. María sintió una mezcla de temor y humildad. Era consciente de la inmensidad de lo que le estaba siendo revelado, pero su fe en Dios era más fuerte que cualquier duda. Inclinando la cabeza, respondió con determinación: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. El ángel, satisfecho con la respuesta de María, desapareció en un instante, dejando una atmósfera de paz y reverencia en el lugar. María permaneció en silencio por un momento, meditando en lo que acababa de ocurrir. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y aunque no sabía exactamente cómo, confiaba plenamente en el plan de Dios. Decidió visitar a su pariente Elisabet, tal como el ángel había mencionado. Era una larga travesía desde Nazaret hasta la región montañosa de Judea, pero María sentía en su corazón que esta visita era necesaria. Quería compartir su experiencia con alguien que también había recibido un milagro. Al llegar a la casa de Elisabet, la alegría del encuentro fue evidente. En cuanto Elisabet oyó el saludo de María, el niño en su vientre saltó de gozo. Llena del Espíritu Santo, Elisabet exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque tan pronto como llegó el sonido de tu saludo a mis oídos, el niño en mi vientre saltó de alegría. María, emocionada por las palabras de Elisabet, elevó su voz en un cántico de alabanza a Dios. Mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. María permaneció con Elisabet unos 3 meses, compartiendo oraciones, palabras de esperanza y reflexiones sobre los milagros que estaban ocurriendo en sus vidas. En ese tiempo, su fe y su amor por Dios crecieron aún más.
Al regresar a Nazaret, María sabía que debía prepararse para el desafío y la bendición más grande de su vida, convertirse en la madre del Salvador del mundo. José, un hombre justo y bondadoso, trabajaba en su taller de carpintería en Nazaret. Había estado comprometido con María durante algún tiempo y esperaba con ansias el día de su boda. Sin embargo, al enterarse de que María estaba embarazada, su corazón se llenó de confusión y angustia. Él sabía que no era el padre del niño, pero tampoco quería exponerla al desprecio público. Pensó en separarse de ella en secreto para protegerla. Una noche, mientras José descansaba, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Su presencia llenó la mente de José con una paz indescriptible. El ángel habló con voz firme y serena. José, hijo de David, no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. José despertó sobresaltado, pero al mismo tiempo sintió una gran tranquilidad. Estaba seguro de que había sido visitado por un mensajero celestial. Sin dudarlo más, decidió obedecer lo que el ángel le había dicho. Fue a buscar a María, y con humildad y amor renovados, le aseguró que estaría a su lado. La relación entre José y María se fortaleció aún más. José comprendió que el plan de Dios era más grande que sus propios temores y dudas. A partir de ese momento, asumió su papel protector y estuvo decidido a cuidar de María y del niño que llevaba en su vientre, el Salvador prometido. Un decreto inesperado llegó desde Roma. El emperador César Augusto había ordenado un censo en todo el imperio, y cada persona debía registrarse en su ciudad de origen. Para José, esto significaba viajar con María desde Nazaret hasta Belén, ya que pertenecía a la casa y linaje de David. El viaje fue largo y agotador, especialmente para María, que estaba en los últimos días de su embarazo. Los caminos eran polvorientos, y el frío de la noche se mezclaba con el calor del día. José hacía lo posible por aligerar el trayecto, guiando con cuidado al burro en el que María iba sentada y asegurándose de que ella estuviera lo más cómoda posible. Después de varios días de viaje, finalmente llegaron a Belén. Sin embargo, la pequeña ciudad estaba abarrotada por las personas que también habían llegado para el censo. José recorrió varias posadas buscando un lugar donde pudieran descansar, pero en todas recibieron la misma respuesta: no había espacio. Finalmente, un posadero compasivo les ofreció un lugar en su establo. No era el sitio más cómodo ni ideal, pero al menos estaba protegido del frío. Con resignación y gratitud, José y María se acomodaron entre los animales. En aquella noche tranquila, las estrellas brillaban con intensidad sobre el pequeño pueblo de Belén, como si el cielo mismo estuviera anticipando un evento extraordinario. En el humilde establo donde María y José habían encontrado refugio, el silencio solo era interrumpido por el susurro del viento y los suaves sonidos de los animales que descansaban. María comenzó a sentir los dolores del parto, señales de que el momento que habían esperado había llegado. José, aunque nervioso y poco preparado para un evento tan trascendental, se esforzó por mantener la calma. Con manos temblorosas, hizo lo posible por asistir a María, asegurándose de que estuviera cómoda con los pocos recursos que tenían. Iluminados por la tenue luz de una lámpara de aceite, el establo se convirtió en el escenario del mayor milagro de la humanidad. Finalmente, el momento culminante llegó. María, con fuerza y determinación, dio a luz a un hijo, un bebé que, aunque pequeño e indefenso en apariencia, era el Salvador del mundo. José, superado por la emoción, apenas podía contener las lágrimas mientras miraba al recién nacido.
Era consciente de que este no era un niño común, este era el Mesías prometido, el Hijo de Dios. María, con el rostro iluminado por una mezcla de agotamiento y gozo, envolvió al bebé en pañales y lo acostó en un pesebre. Aunque este lugar era humilde, se llenó de un significado profundo. El pesebre, utilizado comúnmente para alimentar animales, ahora albergaba al pan de vida, aquel que traería sustento espiritual a la humanidad. En ese instante, una paz indescriptible llenó el establo. Era una paz que no provenía únicamente del silencio de la noche, sino de la presencia misma de Dios. Parecía que incluso los animales percibían la santidad del momento, pues permanecían tranquilos, casi reverentes. José, de pie junto al pesebre, contempló al bebé con una mezcla de admiración y humildad. En su corazón, sabía que Dios le había confiado una tarea monumental, cuidar al Hijo del Altísimo. Mientras la noche avanzaba, el mundo permanecía en calma, ajeno al hecho de que en ese pequeño rincón de Belén había nacido el Rey de Reyes. Sin embargo, los cielos no podían contener su alegría. En las colinas cercanas, los ángeles se preparaban para anunciar la noticia a los pastores, y la estrella que había guiado a los sabios desde el oriente brillaba con más fuerza, como una señal para quienes buscaban al Salvador. Dentro del establo, José y María compartían un momento de contemplación. María, sosteniendo al bebé en sus brazos, meditaba en silencio. Recordaba las palabras del ángel Gabriel: Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Ahora, esas palabras tenían un peso aún mayor. Miró a Jesús, su pequeño, y aunque era imposible comprender completamente lo que este niño significaba para el mundo, su corazón estaba lleno de amor y gratitud hacia Dios. Por su parte, José se sentó cerca de María, observando cada detalle del recién nacido. Pensaba en cómo su vida había cambiado desde aquel sueño donde el ángel le pidió que no temiera tomar a María como su esposa. Aunque nunca había imaginado que su vida lo llevaría a este momento, sabía que todo había sucedido según el propósito divino. En un rincón del establo, la lámpara de aceite parpadeaba suavemente, lanzando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Estas sombras parecían contar una historia que apenas comenzaba. En ese humilde espacio, el Salvador del mundo había venido al mundo sin el esplendor de los palacios ni la atención de los poderosos. Su nacimiento era un recordatorio de que Dios obra en lo sencillo, en lo pequeño y en lo aparentemente insignificante. Lejos de allí, mientras los poderosos dormían en sus cómodos lechos y las ciudades seguían su curso normal, el cielo mismo celebraba el nacimiento del Rey Celestial. Era el inicio de una historia que transformaría la humanidad para siempre. Y aunque en ese momento parecía un acontecimiento pequeño, pronto se revelaría que el niño en el pesebre era el cumplimiento de todas las promesas divinas. José, tomando la mano de María, susurró: Dios está con nosotros, María. Este niño es el Emmanuel. María asintió, con los ojos brillantes de emoción, mientras acariciaba la pequeña mano de Jesús. El bebé, aún ajeno al mundo que lo rodeaba, dormía en paz, reflejando la promesa de una esperanza que pronto alcanzaría cada rincón de la tierra. En ese establo, bajo el manto de una noche estrellada, comenzó la historia que cambiaría el destino del mundo. En las colinas cercanas a Belén, el aire nocturno era fresco y calmado. Los pastores, hombres sencillos acostumbrados a las largas vigilias bajo las estrellas, cuidaban sus rebaños. Se turnaban para mantenerse despiertos mientras los demás descansaban cerca de una fogata que apenas ardía, enviando débiles chispas hacia el cielo. Las ovejas dormían tranquilas, ajenas al gran acontecimiento que estaba por desarrollarse. La noche, tan ordinaria como cualquier otra, cambió de repente.
Una luz intensa y sobrenatural cubrió las colinas, rompiendo la oscuridad con un resplandor que ninguno de los pastores había visto jamás. Asombrados, dejaron caer sus herramientas y escudriñaron el cielo, llenos de temor. Al mirar hacia arriba, vieron una figura resplandeciente que parecía emerger de la misma luz, un ángel del Señor, cuya presencia irradiaba una paz majestuosa pero también abrumadora. Los pastores se cubrieron el rostro, temiendo lo peor, pues pensaban que esta visión celestial era un presagio de juicio. Pero el ángel, al percibir su temor, les habló con una voz cálida y tranquilizadora. No temáis, porque os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Los pastores intercambiaron miradas atónitas mientras escuchaban atentamente. Un Salvador. El Mesías. ¿Podía ser cierto? ¿Dios finalmente había cumplido la promesa que los profetas habían anunciado durante siglos? La voz del ángel continuó, dando más detalles. Esta será la señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Antes de que los pastores pudieran formular una respuesta, el cielo se llenó con una multitud de ángeles, más allá de lo que los ojos humanos podían contar. Su luz y sus voces se unieron en una alabanza gloriosa que resonó en cada rincón de las colinas. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La música celestial, tan pura y majestuosa, penetró el corazón de los pastores, llenándolos de una alegría indescriptible. Durante unos momentos, el tiempo pareció detenerse, y el mundo quedó envuelto en una atmósfera de adoración divina. Entonces, tan repentinamente como habían aparecido, los ángeles se desvanecieron, dejando las colinas sumidas en un silencio profundo y reverente. Los pastores permanecieron inmóviles, tratando de asimilar lo que acababan de presenciar. Finalmente, uno de ellos, recuperando la voz, dijo: «Debemos ir a Belén de inmediato. No podemos ignorar lo que hemos visto y oído». Sin perder tiempo, los pastores dejaron sus ovejas al cuidado de los más jóvenes y comenzaron a descender hacia la ciudad. Su paso, al principio cauteloso, se transformó en una carrera llena de entusiasmo y expectación. La noche, que antes parecía común, ahora se sentía viva con propósito, como si cada estrella en el cielo los guiara hacia el lugar que el ángel había mencionado. Durante el camino, discutían emocionados. ¿Cómo será el niño? ¿Qué significa todo esto para Israel? ¿Por qué nosotros, pastores humildes, fuimos los primeros en recibir esta noticia? Aunque sus mentes estaban llenas de preguntas, una certeza predominaba: habían sido testigos de algo divino. Su papel como los primeros en escuchar la noticia del Salvador era un honor que no podían comprender del todo. Al llegar a Belén, buscaron entre los establos, siguiendo la descripción del ángel. No pasó mucho tiempo antes de que encontraran el lugar. Entraron cautelosamente al pequeño establo y allí, tal como el ángel les había dicho, encontraron al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. María y José los miraron con curiosidad, pero también con amabilidad, como si entendieran que ellos también eran parte de este gran plan de Dios. Los pastores, al ver al bebé, sintieron que todo su ser era inundado por una profunda reverencia. Se arrodillaron ante el niño y ofrecieron palabras sencillas de adoración, reconociendo que estaban ante el Mesías, el Salvador prometido. Uno de ellos, con lágrimas en los ojos, susurró: «Él es la esperanza de Israel, el Emmanuel». Mientras los pastores compartían con María y José lo que habían presenciado en las colinas, el establo se llenó de una atmósfera de asombro y gratitud. María escuchaba atentamente cada palabra,
atesorando los detalles en su corazón. Ella sabía que este niño, su hijo, era especial más allá de lo que sus pensamientos humanos podían comprender. Después de un tiempo, los pastores se despidieron, prometiendo contar a otros lo que habían visto y oído. Salieron del establo con corazones llenos de alegría y voces que no podían contener. Mientras regresaban a las colinas, glorificaban a Dios por todo lo que les había sido revelado. Esa noche, las colinas de Belén no solo fueron testigos de la aparición de los ángeles, sino también del inicio de una historia que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. Los pastores, hombres humildes y de vida sencilla, se convirtieron en los primeros mensajeros del nacimiento de Cristo. Mientras caminaban de regreso por las colinas, sus voces resonaban en la noche mientras alababan a Dios. Cantaban himnos improvisados, mezclando palabras de gratitud y proclamaciones de lo que habían visto. Aunque eran hombres sencillos, sus corazones estaban llenos de un gozo que no podían contener. Al llegar a las aldeas cercanas, comenzaron a contar su experiencia. Hablaron con los vecinos, los comerciantes y cualquier persona que encontraran en el camino. Les relataron cómo los ángeles habían aparecido en el cielo, cómo el niño estaba en un pesebre, y cómo habían sentido la presencia de Dios en aquel lugar humilde. La noticia se difundió rápidamente, y muchos quedaron asombrados al escucharla. ¿Podría ser cierto?, preguntaban algunos. ¿El Mesías, nacido en un pesebre?, decían otros, incrédulos pero intrigados. Sin embargo, la sinceridad y la pasión de los pastores eran innegables. Su testimonio era tan poderoso que despertaba esperanza incluso en los corazones más escépticos. Aquella noche, las palabras de los pastores sembraron la semilla de la fe en muchos, y el nombre de Jesús comenzó a resonar en los rincones de Belén. Mientras tanto, en el establo, María y José reflexionaban sobre la visita de los pastores. María, como era su costumbre, meditaba en su corazón, agradeciendo a Dios por confirmar nuevamente su plan. José, por su parte, se sentía profundamente honrado de ser parte de algo tan grande, aunque su papel era humilde. Los pastores, de regreso en sus campos, se sentaron alrededor de la fogata para continuar alabando a Dios. Uno de ellos, mirando hacia el cielo estrellado, dijo: «Esta noche, el mundo ha cambiado. Dios nos ha mostrado su amor y su promesa cumplida». Y así, la adoración de los pastores no solo marcó el inicio de su testimonio, sino también el comienzo de la difusión del mensaje del Salvador. La historia de esa noche, aunque sencilla, quedaría grabada para siempre en sus corazones y en la historia de la humanidad. En un lugar lejano en el oriente, unos sabios, conocidos como magos, estudiaban las estrellas y los cielos en busca de señales. Una noche, notaron una estrella brillante y diferente a cualquier otra que habían visto. Convencidos de que era una señal celestial que anunciaba el nacimiento de un rey, decidieron seguirla. Prepararon sus pertenencias y, cargados con regalos de gran valor, emprendieron su largo viaje hacia Judea. La estrella los guió hasta Jerusalén, donde comenzaron a preguntar: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. La noticia llegó rápidamente al rey Herodes, quien se alarmó al escuchar sobre un posible nuevo rey. Temiendo que este niño pudiera amenazar su poder, Herodes convocó a los magos en secreto. Quería saber más sobre el lugar exacto del nacimiento del niño. «Id a Belén, y buscad con diligencia al niño. Cuando lo encontréis, hacedmelo saber para que yo también vaya a adorarlo», dijo Herodes con una sonrisa engañosa. Los magos, confiando en la estrella, continuaron su viaje hasta Belén. Allí, la estrella se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño.
Entraron en el humilde establo y encontraron al niño Jesús con María, su madre. Postrándose, lo adoraron y le ofrecieron regalos, oro, incienso y mirra, cada uno con un significado profundo: oro para el rey, incienso para el Hijo de Dios, y mirra, prefigurando su sacrificio. Después de adorar al niño, los magos descansaron esa noche en Belén. Durante su sueño, Dios les advirtió que no regresaran a Herodes, ya que sus intenciones no eran sinceras. Al despertar, los magos decidieron regresar a su tierra por otro camino, evitando informar al rey. Mientras tanto, un ángel del Señor apareció nuevamente a José en un sueño y le dio un mensaje urgente. Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Sin demora, José despertó a María, le explicó la advertencia y comenzaron su viaje hacia Egipto en plena noche. Aunque era un camino largo y difícil, sabían que debían proteger al niño. Su confianza en Dios les dio la fuerza para continuar. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos no regresarían, se enfureció enormemente. En su paranoia y deseo de eliminar cualquier amenaza a su trono, ordenó que todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores fueran asesinados. Fue un acto cruel que llenó la región de luto y dolor. Sin embargo, el plan de Dios había protegido al niño Jesús. En Egipto, José y María vivieron en refugio, confiando plenamente en la provisión divina mientras esperaban nuevas instrucciones. Tras algún tiempo, Herodes murió, y el peligro inmediato desapareció. Un ángel del Señor volvió a aparecer a José en un sueño y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y ve a la tierra de Israel. Han muerto los que buscaban la vida del niño. José, fiel como siempre a la guía de Dios, reunió a su familia y emprendió el viaje de regreso a Israel tras la muerte de Herodes. El camino no era sencillo. La travesía desde Egipto era larga, y aunque los días eran calurosos y las noches frías, la presencia de Dios les daba fortaleza. María, cargando al pequeño Jesús en sus brazos, meditaba en silencio sobre las muchas maneras en que Dios había cuidado de ellos hasta ese momento. Jesús, aunque aún era un niño pequeño, parecía percibir la calma y la confianza de sus padres, pues rara vez lloraba durante el trayecto. Al llegar a la región de Judea, José se enteró de que Arquelao, el hijo de Herodes, había heredado el trono de su padre. Esto llenó de preocupación a José, pues sabía que Arquelao era tan cruel como su predecesor. Temiendo por la seguridad de su familia, decidió no establecerse en Judea. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, un ángel del Señor se le apareció nuevamente en sueños y le indicó que debía ir a Galilea, específicamente a la ciudad de Nazaret. José, confiando una vez más en la dirección divina, condujo a su familia hacia el norte, hasta Nazaret. Era una pequeña aldea tranquila, lejos del bullicio de Jerusalén y del alcance de los poderosos. Allí, encontraron un hogar modesto, pero lleno de paz. María y José sintieron que era el lugar perfecto para criar al niño que, aunque parecía ordinario para los ojos del mundo, ellos sabían que era extraordinario. En Nazaret, la vida de la familia transcurrió de manera sencilla pero significativa. José, siendo carpintero, enseñó a Jesús su oficio desde muy joven. Pasaban largas horas en el taller, donde el sonido del martillo y la sierra se mezclaba con las conversaciones entre padre e hijo. José no solo le enseñó a trabajar la madera, sino que también le inculcó valores como la paciencia, la dedicación y la honestidad. Cada tarea era una oportunidad para transmitirle lecciones de vida. María, por su parte, se encargó de enseñarle las escrituras y las tradiciones de su pueblo.
Cada día, dedicaban tiempo a la oración, agradeciendo a Dios por sus bendiciones y buscando su guía. María le hablaba a Jesús sobre los profetas, los patriarcas y las promesas de Dios a Israel. Aunque era un niño, parecía comprender estos relatos de manera profunda, como si su corazón ya estuviera conectado con el propósito divino que le esperaba. Los años pasaron, y Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia. Era un niño curioso, siempre dispuesto a aprender y ayudar a quienes lo rodeaban. En el pequeño pueblo de Nazaret, era conocido por su bondad y humildad. Ayudaba a su madre en las tareas del hogar y a su padre en el taller, pero también pasaba tiempo con otros niños, jugando y compartiendo momentos de alegría. Aunque para muchos era simplemente el hijo del carpintero, aquellos que se acercaban a él sentían algo especial, una luz que irradiaba calma y esperanza. María y José, aunque orgullosos de su hijo, nunca dejaron de reflexionar sobre su papel en el plan de Dios. Recordaban los mensajes de los ángeles, la visita de los pastores, los regalos de los magos y las muchas maneras en que Dios había protegido a su familia. Sabían que el futuro de Jesús estaba lleno de desafíos, pero confiaban plenamente en que Dios continuaría guiándolo y sosteniéndolo. En Nazaret, Jesús empezó a descubrir más sobre el mundo que lo rodeaba. Observaba a las personas con atención, los comerciantes en el mercado, los agricultores en los campos y los líderes religiosos en la sinagoga. Incluso a una edad temprana, parecía entender las luchas y esperanzas de su pueblo. Pasaba tiempo en la sinagoga, escuchando las enseñanzas de los rabinos y haciendo preguntas que sorprendían a todos por su profundidad. Era evidente que su conocimiento iba más allá de su edad. A pesar de su vida aparentemente normal, había momentos en los que María podía ver destellos del futuro que Dios tenía preparado para su hijo. En sus ojos, había una mezcla de compasión y determinación que revelaba su conexión con el propósito divino. Aunque no entendía completamente lo que esto significaba, María guardaba todas estas cosas en su corazón, confiando en que Dios revelaría su plan en el momento adecuado. La familia vivió en paz en Nazaret durante muchos años. La vida cotidiana, aunque sencilla, estaba llena de significado. Cada oración, cada conversación y cada acto de servicio era una preparación para el gran propósito que esperaba a Jesús. Mientras el mundo seguía adelante, ajeno a lo que estaba sucediendo en ese pequeño pueblo, el Salvador del mundo crecía en medio de la humildad y el amor. Con esta humilde pero poderosa historia, la Navidad se convierte no solo en un recordatorio del nacimiento de Jesús, sino también de cómo Dios obra en lo ordinario para cumplir sus propósitos extraordinarios. En ese niño que crecía en Nazaret estaba la esperanza de la humanidad, una esperanza que traería luz, redención y salvación a todo el mundo. Gracias por ver el video, nos vemos en el próximo video.